que salgan expertos en electrónica en esta materia. Bien. Bien, les voy a compartir el datasheet. A ver, dejen si lo tengo acá. Aquí está. Bien, ya se ve, ¿no? Este es el datasheet de un optoacoplador 4N25. ¿Vale? Este es un 4N25, vean cómo están los pines. Voy a ir rápido. Si alguien tiene curiosidad o inquietud sobre algún punto específico, me avisa para hacer la pauta. Lo que voy a mostrarle es lectura de hoja de datos, tanto de este como de un OptoTrack y un circuito, ¿no? Práctico. Bueno, para aquí queremos un OptoTrack, perdón, un optotransistor en este caso. Como ya vimos, principalmente para aislar entre dos circuitos. Entonces, vean que aquí el voltaje de aislamiento entre una sección y otra es de aproximadamente para 500 volts, 5000, perdón, volts RMS. Es decir, que ustedes conecten 5000 volts, vaya, habría prácticamente un arco entre la sección del diodo a la sección del fototransistor. Entonces, tendría que ver esa magnitud de voltaje para que pueda existir una transferencia o un pico transitorio. ¿Ya? Aplicaciones, pues tenemos diversas. Para aplicaciones en AC en alterna, para polarización de ya sea de relays, fuentes conmutadas, detección de tonos telefónicos, aislamiento de tierras lógicas, bueno, en este caso de tierras entre una parte ya sea digital, otra parte analógica, sí, acoplamiento para alta frecuencia, para rechazo de ruido, etcétera, y todas las aplicaciones que se les ocurra. Entonces, aquí lo importante de esto es conocer, en primero, las características de la señal que desean ustedes transmitir o lo que requieren activar. Entonces, vamos a ver que tenemos tres secciones acá. A ver, permítame. Ok, Abigail, perdón, se me estaba olvidando otra vuelta eso. ¿Dónde estás? Ahí está. Me pregunto por qué quién grabe, pues bueno, subo todo, aunque deme chancecito y subo todo, vaya. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Anexando a sus compañeros que se están incorporando. Vale, ya estoy grabando. Entonces vean que son tres secciones que hay que tomar en cuenta para esto. Lo que es la entrada, en este caso el fotodiodo, transistor, y lo que es las características eléctricas de acoplamiento. Entonces, para la entrada está dado por el diodo y tenemos un voltaje inversa, ¿sí?, del diodo. Vean que para que llegas a dañar el diodo, dice que aquí debería tener 6 volts, ¿no? En corriente directa, en forward current, tenemos que máximo el valor de ese fotodiodo, de este diodo, mejor dicho, de este LED, sería de 60 miliamperios.
corriente de fuga prácticamente para que se dañe esto. Podríamos decir que transitorios de 2.5 amperios, pero con tiempos de 10 microsegundos. Es decir, si ustedes someten a este dispositivo con más tiempo a esas corrientes, a esas intensidades, sabemos que el diodo se va a quemar, pues. Potencia de disipación, 70 miliwatts. Salida. En esa salida, ¿qué tanto aguanta nuestro transistor? En ese caso, nos interesa por lo regular voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor cuando la base está en cero. Vean que aquí está en la anotación, cuando en base está prácticamente a cero. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje colector emisor máximo? 70 volts. Voltaje emisor base, es decir, polarización inversa en base emisor, nos dice que debe ser 7 volts para que esto llegue a su punto de ruptura. Corriente colector máxima, vean, 50 miliamperios. Aguanta suficiente corriente, claro. Lo que queremos es prácticamente aislar. No es para que nosotros lo conectemos directamente a un sistema de potencia. Si ustedes quieren conectar un transistor, un motor, una carga, entonces lo ideal es que ustedes acondicionen esta señal. Es decir, ya sea mediante otro transistor o ya sea mediante transformadores para que ustedes puedan prácticamente conectar etapas adicionales y que puedan aguantar esa carga. Entonces, aquí nunca es recomendable que ustedes conecten directamente la salida del transistor directamente a su carga. A menos que conozcan que la carga sea pequeña, o sea, de poco wattaje. Eso implicaría que tuvieran una resistencia interna arriba de kilo ohms. ¿Sí? Solamente así. ¿Qué otro? Corriente pico en colector mediante esos tiempos, es decir, si se encuentra dentro de esos tiempos, aseguramos que el dispositivo se mantenga todavía operando. Entonces, de 100 miliamperios. Y tenemos que una potencia de disipación del transistor, autotransistor, sería de 150 miliwatts. Otro, voltaje de testeo, voltaje de aislamiento entre etapas, entre una y otra etapas. Dice que mientras sea inferior a 5000 volts RMS, aseguramos de que no existe una transferencia o un transistor de una etapa a otra. ¿Vale? ¿Qué otra distancia? Distancia prácticamente existe de 7 milímetros, perdón. Sí, para que vaya entre chispa. Bueno, yo diría para que ocurra esta transferencia transitoria, pues, de corrientes, en dado caso que hubiera. Resistencia de aislamiento, vean que tiene un voltaje de aislamiento, ante un voltaje de aislamiento de 500 volts, temperatura de 25, tenemos una resistencia de aislamiento prácticamente entre una etapa y otra de 10 a las 12, o sea, 10 teraohms. ¿Va? 10 teraohms son los que habrían de aislamiento entre una etapa y otra. ¿Sí están todos en el datasheet? ¿Sí me ven todos? Bueno. Temperatura de soldadura, pues máximo 250, 260 grados. ¿Qué otra cosa? Miren, si ustedes estuviesen trabajando con ese dispositivo en frecuencia, es decir, transfiriendo señales en frecuencia, habría que ver, por lo tanto, su comportamiento en el dominio de la frecuencia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, vean, aquí ya tenemos características eléctricas ante una temperatura de 25 grados. Es importante que sepan a qué temperatura están trabajando. Esas son características eléctricas de caracterización que da el propio fabricante. Es decir, ante estas condiciones, el fabricante nos asegura que este dispositivo va a trabajar con esos valores a la salida. Si ustedes cambian esa temperatura, entonces obviamente que va totalmente diferente, a lo mismo que el transistor. ¿Sí? En la práctica, nosotros hacemos el diseño considerando de que la temperatura siempre va a mantenerse constante. Sin embargo, ese parámetro, si no lo tienen en cuenta, van a tener variaciones en voltaje base emisor y por lo tanto
base que tengamos variaciones, por supuesto, en corriente. Tanto en corriente de emisor, bueno, colector emisor, y potenciales de colector emisor, por supuesto, ¿va? Entonces, todos esos parámetros, detalles, hay que tomarlos al final, ya en la práctica, para que uno tenga en cuenta en qué momentos va a ocurrir alguna distorsión, una disrupción en su señal. Igual aquí. Entonces, vean, parámetros eléctricos nos dice que cuando este dispositivo, el diodo, aclaro, estoy hablando del diodo, tiene 50 miliamperios de polarización, nosotros estaríamos obteniendo un voltaje del diodo, repito, en diodo, de 1.36 a máximo 1.5 voltios. ¿Vale? Si tenemos una corriente inversa, ¿va? Una corriente inversa en el diodo, claro, estamos hablando del diodo, nos dice que estaría generando, ¿sí? Para un potencial inverso de 3 volts, nosotros esperaríamos que en el diodo fluctúe aproximadamente entre 0.1 microamperio y 100 microamperios. Es lo que nosotros esperaríamos en algún momento dado medir en el diodo, cuando tenga estas características eléctricas. Otra, la capacitancia. Vean que se está generando, por lo tanto, una capacitancia también de 25 picofaradios, va, ante un voltaje, es decir, cuando no hay ningún potencial de polarización en el propio diodo. En la salida, ¿qué podemos ver en la salida? Voltaje de ruptura, ¿sí? De colector base. Vean que, bueno, aquí no nos permite, no nos da. Y eso porque tenemos un pin adicional de base. Eso por si nosotros quisiéramos una mayor sensibilidad para activación del transistor, ¿va? ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si estuviéramos la mínima corriente en el diodo y queremos que con la mínima corriente se activen, si nosotros no polarizamos la base, obviamente el transistor no estaría activándose. Pero si ustedes polarizan la base con una corriente de base, digamos con una corriente de offset en base, ante una mínima variación, ¿sí? de corriente en el diodo, el transistor se estaría activando, ¿va? No sé si quedó claro esa parte, es decir, es para que generemos una mayor sensibilidad, vaya, en activación del transistor, ¿sí? De hecho, sí, hay, de hecho, encapsulados que no traen ese pin adicional, sí, por ejemplo, bueno, ahorita lo vemos, ¿vale? En el Proteus, porque en el Proteus es donde encontré algunas matrículas que sí son simulables. Entonces, vean que ante una corriente de 100 microamperios, ¿sí? Nos dice aquí que voltaje base, ¿sí? Base colector, el mínimo sería de 70 voltios ante una corriente de 100 microamperios en colector. Colector emisor, considerando de que tenemos 1 miliamperio, el voltaje colector emisor esperado, ese es el que nos interesa, máximo, sería prácticamente de 30 voltios, perdón, mínimo de 30 voltios cuando tuviéramos una corriente de 1 amperio, 1 miliamperio. Otro corriente de emisor con 100 microamperios, vean que tenemos emisor colector, prácticamente es como si tuviéramos en inversa, ¿sí? El voltaje polarizado del transistor. Ante ello, pues nos dice que tendríamos como mínimo 7 volts. Corriente en la oscuridad. Vean, esta corriente en oscuridad, cuando la base está abierta y tengamos un voltaje colector emisor de 10 volts, nos dice que para estas matrículas del 4N25 habría una corriente de oscuridad. ¿A qué se refiere? De que el transistor estaría percibiendo unos fotones
por decirlo así, ¿vale? Y eso estaría generando una corriente máxima de 50 nanoamperios de colector emisor, ¿va? Es decir, existe una corriente de fuga, así se le conoce, existe una corriente de fuga producida por efectos de oscuridad. Entonces, vean que cualquiera de las matrículas va a generar una corriente mínima de colector emisor cuando esté totalmente a oscuras el transistor, es decir, que no exista ninguna luz eh, emitida por el diodo, por el LED. También nos da aquí el fabricante de que existe una corriente de oscuridad en colector base. Acuérdense que existe una corriente de fuga de colector a base. Y nos dice aquí que cuando el emisor está abierto, pero existe una polaridad de 10 voltios, tenemos 20 nanoamperios. Prácticamente es una corriente despreciable, por lo tanto casi nunca le hacemos énfasis a ello, ¿sí? Capacitancia, pues 16 picofaradios de colector emisor. Esto, por si llegasen a usar frecuencias, creo que aquí capacitancia, pues bueno, frecuencias cercanas a 1 MHz, vaya, ahora sí, ahí tendrían que tomar en cuenta esa capacitancia. Mientras sean señales bajas, estamos hablando de qué quieren, 200 Hz, 500 Hz, no hay tanto que por qué preocuparse por esta capacitancia, que al final es muy pequeña. Perdón. ¿Sí? En acoplamiento, bueno, pues ya lo vimos, ante un pico de 60 Hz, pues tenemos 5000 volts como mínimo. Voltaje de saturación, ese es otro punto que nos interesa. Vean, prácticamente aquí en toda esta zona estuvimos trabajando al transistor como si estuviese en la región activa, es decir, un potencial superior a 0.3 volts, 0.5 volts. ¿Sí? También tenemos de que este transistor pues también puede trabajar en la zona de saturación. Recuerden que en la zona de saturación es porque solo queremos que funja como un tipo switch, ¿va? Lo que nos conviene es que no exista ningún potencial en el switch a la salida, es decir, que tenga, al igual que cuando medimos el voltaje en un switch, pues sea cero, ¿sí? Porque eso genera de que no existan pérdidas en potencia. Sin embargo, vean que el voltaje colector emisor en saturación, ese voltaje sería de 0.5 volts ante una corriente de colector emisor de 2 miliamperios y una corriente de diodo de 50 miliamperios. Bueno, ahorita en un momento pasamos a las gráficas para que vean. Digo, estoy dando rápido la lectura de estos detalles para que vean la importancia de checar esta parte. Sí, repito, tendríamos un voltaje de colector emisor en saturación de 0.5 volts ante estas condiciones. Que existan 2 miliamperios en colector emisor, es decir, el transistor, y 50 miliamperios, prácticamente lo máximo que podría aguantar, ¿sí? Vean aquí, lo máximo que podría aguantar, ¿sí? Este dispositivo para polarizarse. Ahorita lo vamos a ver en su hoja de datos, en sus gráficas. Resistencia de salida ante 500 voltios, nos dice que tendría 100 gigaohmios, bastante bueno, para que tenga un aislamiento bastante bueno. Capacitancia, vean que tendríamos una capacitancia entrada-salida de 0.5 picoamperios. Eso es como si nosotros midiéramos entre una etapa y otra, veríamos esos datos. Bien, vámonos a otro detalle. Bueno, de aquí este circuito nos va a servir para que ustedes puedan comprender cómo aplicarlo, ¿no? Porque prácticamente ese sería el circuito general. Ya como lo activen,
Ya cómo generen estos pulsos o qué hagan a la salida, ya es cuestión de cada quien. Vean, los tiempos de este dispositivo son de suma importancia, porque esto nos va a decir qué tan rápido podemos ver una señal a la entrada, de la entrada a la salida. ¿Qué tan rápido? Y vean que aquí nos dice que existe un tiempo de retardo de 2 microsegundos. Entonces, si nosotros inyectamos una señal de esa forma en el diodo, ¿va? La salida estaría viéndose con una latencia equivalente a 2 microsegundos. Esos 2 microsegundos, prácticamente es este tiempo de aquí. Y por consiguiente también 2 microsegundos a la salida. Entonces, tendríamos un retardo nosotros de 4 microsegundos en un semiciclo. De latencia, es decir, de retardo. Eso porque estamos trabajando con BJT. ¿Cómo conectar esto? Bueno, la única forma es, como ya hemos visto, cómo polarizar un diodo. Pues limitando su resistencia para controlar la corriente en este caso. En este caso nos proponen que sea de 50 ohmios ante una señal de 0,5 volts, vean, 0,5 volts, para que genere la máxima corriente, si no me equivoco. Bueno, a ver. Sí, parecería que sí. 50 ohmios para control del diodo y 100 ohms para la sección de carga, es decir, en el transistor. Aquí. Ante un voltaje de 0,5 volts con una corriente considerada de 10 miliamperios. Si gustan, vamos a hacer el cálculo. 10 miliamperios, pero necesitamos saber qué voltaje existe en ánodo-cátodo, que debe ser como de 1,3 volts. 1,3, vamos a tomarlo así tantiométricamente. Menos 5, ¿cuánto queda? Como 3,7, ¿no? 3,7 volts. Prácticamente es lo que había aquí, 3,7 entre 50 ohmios. ¿Cuánto nos da? A ver si es esto. Y si no, pues vemos la tabla para que ya tengamos un cálculo exacto. No, no corresponde. No dice aquí que tendríamos 74 miliamperios. ¿Sí? Entonces, bueno, voy en la tabla para ver ese dato exacto. Pero bueno, el circuito es este. Una resistencia de control para limitar la corriente del diodo. Por supuesto, hay que saber con qué corriente deseo aquí para que yo sepa qué corriente voy a tener a la salida. Y por último, polarizo el transistor en emisor, un potencial, el que ustedes deseen, en este caso se propone 5, y una resistencia de carga, por supuesto, también dependiendo de lo que ustedes deseen, es decir, dependiendo de qué zona quieran trabajar al transistor. ¿Va? Vámonos con la hoja de datos, ahí está. Estas dos son de vital importancia para la polarización de este dispositivo. La primera gráfica, la figura 3, nos dice que ese voltaje de directa del fotodiodo contra corriente directa del fotodiodo, repito. Esta curva nos las da de acuerdo a familias de curvas con respecto a la temperatura. Vean que aquí nos dice que ese dispositivo podría trabajar prácticamente hasta menos 55 grados centígrados, mínimo, perdón, y máximo 100 grados centígrados. Vean cómo se comporta, tiene casi un comportamiento lineal, casi a los 11 miliamperios aproximadamente, hasta acá, o 10 miliamperios para ser más preciso. Podríamos decir que tiene un comportamiento casi lineal, o sea, de este rango a este rango. Hago este énfasis porque si ustedes quisieran transmitir, por ejemplo, que yo les diga, quiero que me transmitan un pulso de un SG, ¿sí? Digamos que viene el pulsito esto así,
la PQRS, y viniera esto así, para que yo pudiera transmitir esto, requiero primero acondicionarlo, porque sé que este opera solamente con corrientes positivas, es decir, aquí yo tendría una parte negativa, lo cual pues, no se podría transmitir. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Acondicionar esa señal. ¿Y cómo lo haría? Bueno, primero un nivel de offset. Un nivel de offset y prácticamente vaya dando rangos, en ese caso ya sea de 0 hasta, no sé, voy a inventarle hasta 2 volts o hasta 5 volts, pongan ustedes. Vamos a ponerle hasta 5 volts, ¿sí? Entonces, yo sé que esta señal debería funcionar de 0 hasta 5 volts, es decir, se vería más o menos así. Bueno, así más o menos, ¿no? Pero yo ya sé que no tiene ninguna parte negativa, ¿no? Por ejemplo, esto es para que yo aísle, ¿no? Para evitar que la persona se muera con algún transitorio de corriente, pues ya sea de que se genere en algún punto de la red, ¿ah? Y que tenga nodo común de tierra o neutro con el sistema que estén usando. Entonces, vean que yo aquí lo que les diría, bueno, pues agarren una corriente central, ¿sí? Una corriente central y conozcan cuál es la corriente que ustedes consideran la mínima para que esté dentro de este rango, es decir, para que de aquí, ¿sí? Yo sepa que esta señal se esté amplificando prácticamente en esa zona, ¿sí? Ahí está. Entonces, ante eso, por supuesto, aquí está sobredimensionado. Eso es, yo diría, bueno, pues mi circuito debería de operar más o menos a una corriente que quieren, desde punto 5 miliamperios hasta una corriente máxima de 10 miliamperios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo conveniente aquí es limitar ante la máxima corriente. ¿Cuál sería la resistencia de control? Bueno, pues yo propondría conocer la corriente máxima que va a operar. ¿Y cuál sería ese punto? Aquí en este momento, ¿no? O hasta acá. Ante eso, pues, ¿con qué temperaturas considero que estaría trabajando? Pues temperatura desde los 25 hasta los 50 grados centígrados, por ejemplo, considerando que tenemos disipadores de temperatura. Entonces, vamos a escoger una curva, vamos a decir que sea 50, es decir, toda esta curva. ¿Qué voltaje espero en el diodo? Bueno, pues ¿qué corriente hay? Voy a escoger, por ejemplo, un miliamperio. Si fuese un miliamperio, yo sé que aquí tendría aproximadamente 1.5 volts en el diodo. 1.5 volts ante un miliamperio de operación, ¿va? Si fuese solamente ese punto. Si yo considero que mi sistema tiene una corriente mayor, por lo tanto, claro, eso va a estar en base a esto, ¿eh? Por supuesto, ahorita estamos analizando un punto cualquiera de este punto, de esta curva. Si yo dijera, bueno, es que yo quiero que el diodo transmita 10 miliamperios, porque si no, no va a alcanzar a polarizar mi transistor. Entonces, vamos con pues, igual 50 grados, ¿no? Es decir, aquí 10 miliamperios. ¿Qué voltaje debe tener o debo polarizar el diodo para que yo garantice que existan 10 miliamperios en el diodo y de esa manera yo garantice una corriente fija de colector emisor? Entonces, con respecto a esto, que sería más o menos en este punto, yo diría, bueno, pues debe tener aproximadamente 1.15 volts mi diodo para que fluctúen por ese sistema aproximadamente 10 miliamperios. Por suerte, sabemos que esto llega hasta aproximadamente los 50 miliamperios, hasta acá. De mi parte, no recomiendo tanto trabajar a menos que sea
una señal pulsada transitoria fija, ¿sí? Pero si van a trabajar con sistemas en los cuales tenemos variaciones en el tiempo, no aconsejo trabajar muy cerca de esta zona, por el hecho de que existen zonas no lineales, y esas zonas no lineales, obviamente, que si ustedes esperan una señal así, entonces ya estarían obteniendo una señal variante, variante en el tiempo, en algún parámetro, o en algún, este, en algún armónico, en alguna componente, mejor dicho, de la señal, ¿va? Entonces, eso sería a considerar. Entonces, he dicho que esta curva está totalmente relacionada con esta por lo siguiente, porque de acuerdo a la corriente que fluctúe, sí, de hecho, ya está caracterizado cuántos fotones deben transmitirse al momento que yo hago que este diodo circule, por ejemplo, 10 miliamperios ante 1.15 miliamperios, ¿no? Que fue lo que calculamos aquí más o menos. Es decir, cuando yo le diga a este diodo, ¿sabes qué? Vas a polarizarte con 1.15 voltios y yo sé que, que debes tener 10 miliamperios. Entonces, el fabricante aquí nos dice, bueno, ya está caracterizado el nivel de radiancia, potencia radiante de un punto a otro. Entonces, ya no te enfoques en eso, mejor enfócate en las características eléctricas. Y para ello las características eléctricas son, bueno, ¿qué características debe estar polarizado el diodo y qué características eléctricas deseamos esperar en el transistor? Entonces, vámonos con el transistor ahora, ¿sí? Este circuito está bastante práctico porque ya nos da. Hay algunos circuitos, por ejemplo, fotodiodos, fototransistores, en el cuales sí hay que ver cuánta potencia radiante o cuánta irradiancia, vaya, emite o recibe un dispositivo en un área especificada. Digo, aquí ya no lo vemos por cuestiones de tiempo. Pero vea, si yo digo, deseo que mi corriente de colector sea aproximadamente, pues no sé, 14 miliamperios, corriente y colector emisor. Este es en el transistor, este es en el diodo. Bueno, pues la curva más cercana, de acuerdo a lo que nos dice el fabricante, y vean que es lineal desde esta zona, con un voltaje colector emisor, claro, no en estado de saturación, repito, eso indica estas siglas, desde 1 voltio hasta aproximadamente 8 voltios, yo puedo decir que esta curva es totalmente lineal. Entonces, yo espero aquí 14 miliamperios aproximadamente, 14, 15 miliamperios, y yo puedo decir, bueno, ya deseo 14, 15 miliamperios y lo voy a limitar con una resistencia de tal forma de que yo desee tener 2, 3, 5 o 7 voltios en colector emisor. Es de acuerdo a lo que ustedes consideren, deseen obtener o requiera el sistema. Si yo quiero trabajar con una corriente superior, pues me voy con otra familia de curvas, de las curvas. En este caso, con 15 miliamperios, vean, o prácticamente aquí va de 10 en 10, más o menos, aquí sería 20, por acá más o menos, los 15 miliamperios. Esta escala es semilogarítmica, ¿eh? Esta es logarítmica y esta es lineal. Entonces, con 15 miliamperios, yo puedo decir, bueno, con 15 miliamperios espero una corriente aproximadamente de ¿cuánto? No sé, de unos 23 miliamperios. 23 miliamperios aquí en esta zona. Y yo decido qué voltaje requiero que tenga el transistor, colector emisor. No sé, por ejemplo, 4 voltios. Con 4 voltios, ya sé que yo estoy asegurando de que debe pasar 23 miliamperios aproximadamente y que mi diodo debe emitir 15 miliamperios para que exista la comunicación de sección A a sección B. Vamos a ver en las siguientes curvas que existe una constante que le llamamos relación
Vamos a verla porque se me olvidan las siglas. Relación de corriente. Relación de transferencia de corriente. Relación de transferencia de corriente en saturación. Esta relación nos dice que si fuese unitaria, nos diría de que cuando yo polarice 1 miliamperio en el diodo, yo desearía obtener 1 miliamperio en el colector emisor. O que yo tenga 100 miliamperios en el diodo, lo ideal es que yo tenga 100 miliamperios colector emisor. Sin embargo, no es así. ¿Qué implica eso? De que todo depende de la sensibilidad tanto del LED como de la cavidad del fototransistor para poder percibir esos fotones. Y ahí viene lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿va? Porque estamos convirtiendo fotones a corriente eléctrica. Entonces, dependiendo de la tecnología, de la matrícula, vamos a tener esa relación lineal, pues. Aquí vean que no hay tanta esa relación lineal. Hay una relación lineal hasta que quieren aproximadamente los 0 grados centígrados. Y después de eso viene una relación lineal, pero en decaída. Positiva, negativa. Sin embargo, el fabricante nos especifica de que esta es una